a.m. sharp. Y pregúnteme si quiero seguir durmiendo. And ask me if I want to keep sleeping. Pregúnteme. Ask me. Pues claro que quiero. Of course I do. Pero ahí estoy vuelta y vuelta. But there I am, turning Eso and sonó tossing. como aquellos que lo llaman a uno a las 3 de la mañana It's like when one calls you at 3 y le a.m. dice, and ay, says, no me vas a decir que te desperté. oh, don't tell me that I woke you up. No, esperando tu llamada estaba. Oh, no, I was just here waiting for your call. Y entonces vuelta y vuelta y dije, no So I voy was a turning dormir. and tossing, and I said, no, I can't sleep. O sea, salir del cuarto So I exited my room para que a mí me gusta que esta señora me deje dormir cuando ella quiere orar. because I like for her to let me Y sleep usted when she ya wants sabe to cómo pray. ora ella, ¿no? Because you know how she prays. Oye, aquí están oyendo en la casa. Ahora aquí están oyendo en la casa. If she's praying here, you can hear Entonces her le at digo, home. vete a uno de los cuartos de allá atrás y I allá said- cierra todas las puertas, haz lo que quieras. Go to one of those rooms in the far back and close the doors Yo and do como whatever soy you want. silencioso, nada más me voy a la sala. But because I'm a bit more silent, I just go to the living Y me room. puse a orar estos días. And I started to pray these days. Y le preguntaba en esas oraciones, And in these prayers, I was asking, ¿qué vamos a compartir? what are we going to Y share? dice que empecé a estudiar And you know, I started to study sobre la resurrección, about la muerte de resurrection, Cristo. about the death of Christ. ¿Cuántos recibieron el WhatsApp que les mandé hoy? How many received the WhatsApp that I sent today? Acuérdense que eso es para reflexionar. Remember, this is to reflect. Y a uno me hizo una pregunta And one's already asked me a question, y ya se la respondí. and I've already Les responded. lancé un reto el domingo, I gave you guys a challenge on que me Sunday dijeran qué libros de la Biblia no aparece el nombre de Dios. to tell me which books of the Bible do not have the Y name of solo la God. hermana Morquecho And only Sister Morquecho me dijo en el texto sent me a de text WhatsApp cuáles son esos libros. what books they were. Búsquelos usted también. You look for them as well. Gloria a Dios. Glory to God. Y medite, estudie esas notas, no las lea, Meditate and estudielas. study these notes. Aparte un ratito y póngase a leer. Set some time aside and just Y read. las preguntas que le surjan, mándemelas. Whatever questions arise, send them to Si me. no me manda preguntas, quiere decir que no lo estudió. If you didn't send me questions, that means you didn't study. Porque son aspectos muy lindos. Because they are very beautiful aspects. No estoy aseverando las fechas que son exactas. And I'm not saying that it's the exact date, Estoy diciendo lo que los estudiosos han dicho a través de la historia, but I'm saying what the researchers have said throughout history, a través de las ciencias forenses, through forensic science de los lenguajes, and de languages los hebraísmos, and the de Hebrews, las expresiones que se usaban en aquel tiempo, the expressions that were used back in que the no day, significan exactamente lo que significa aquí en Occidente. which do not mean exactly what they mean now. Por eso es importante ir And a that los is originales why it is important to go to the original para text, encontrar to be able to find no lo que los traductores quisieron dar a entender, not what the interpreters wanted us to understand, sino lo que Jesús dijo but what God said y qué significaba según su cultura. and what it meant according to his Si hay culture. palabras If there are que yo las words digo en México, that I say in Mexico, son una grosería. they may be a curse word. Pero si hay palabras But if there de are words México in Mexico que para ellos son lo más normal that for them are very normal, y yo las digo en Guatemala, and I say them in Guatemala, me excomulgan. they will stone me. Y es por la diferencia de cultura. And that is because of the difference in Imagínense cultures. con miles de años qué diferencias hay. Imagine over time, what are the differences? Si aún el significado de las palabras If even the va significance cambiando en medio de las culturas. of words changes among cultures. Bueno, Well, pero vamos entonces a terminar el tema. so let's finish the topic. Dios no se detiene hasta cumplir lo que promete. God does not stop until he fulfills Y what por he has eso era la promised. oración, porque tenía dos opciones. And I had two options: Traerle la última clase de finanzas en el matrimonio según la Biblia, to bring you the last class of finances according to the Bible, o terminar esto que lo tiene fresco del domingo para que Which is- agarre la idea completa. finish this that is fresh from Sunday so you have the complete idea. Porque la semana entrante tenemos el drama, Because next week- la obra teatral, We have a theatrical work. y traiga invitados. Please bring your Miren, los guests. hermanos están hasta ayunando y orando para participar en el Look, the papel. brothers are even fasting and praying so they can participate in these roles. Una de las razones por las que estoy orando intensamente en esas madrugadas, And one of the reasons for which I am desde praying las 3 intensely hasta que termine a las 8 o 9, from 3 a.m. to 8 a.m., 9 a.m., que ahí aprovecho para el devocional bíblico de una because vez, I also take advantage of my devotional Clamando. time. And I just cry out para que ahora que los corazones están tiernos, so that the hearts may be la sensitive, iglesia haga su obra. that the church may do its job. Y de lo mucho que nos han dado, And from the much that's been given to us, compartamos con el prójimo. that we can share with our neighbor. Todo eso cuenta All of this como una semilla
counts as a seed para una cosecha que vendrá a su favor en el for a futuro. reaping that will come in your favor in the Algunos de future. inmediato, a mediado, otros a largo plazo. For some short term, others long term. ¿Estoy hablando bien? ¿No muy rápido? Okay. Thank you, mijo. Números 23:19. Perdón. Ay, gracias, mijo. Es que a veces me hacen señas que se me descompuso el rulo. Entonces mejor ya traigo el peine para una pasadita y listos. Números 23:19. Numbers 23:19. Dios no es hombre. God is not man. Qué revelación, ¿verdad? What a revelation. Dios no es hombre. God is not a man. Bueno, es una verdad. That is a truth. Pero no es hombre para He is not a man que mienta, that he should lie, ni hijo de hombre nor a son of man para que se arrepienta. that he should repent. Él dijo Has he said, y no lo hará. and he will not do? Habló Or has he y spoken, no se ejecutará. and will he not make it good? Wow. Cuando Dios habla su palabra, When God speaks his word, se ejecuta. it is done. Por eso cuando tu lenguaje se vuelve el lenguaje de Dios, That is why when your language becomes God's language becomes Se your ejecuta. language, it becomes done. ¿cuál fue la autoridad del profeta Elías? What was the authority of the prophet Elijah? Para cerrar el cielo por 3 años y medio To close the heavens for 3.5 years y volverlo a abrir. and then to go and open it again. Era su conexión con Dios. It was his connection with God. No era porque él era especial. It wasn't because he was special. Él era un instrumento. He was an instrument. Pero él dijo, But he said, vive el Señor may the Lord live en cuya presencia estoy. in whose presence I'm in. Ahí está la clave. And that is the key. Mantenerse en la presencia del Señor. To maintain yourself in the presence of the Lord. Para empezar a actuar como Él. To begin to act as he does. No más mentira. No more lies. ¿Se te salen mentiras de cuando en vez o de vez en cuando? If you lie every now and then, Aquí están empezando a botar letras en las frentes. I can see some letters here on your foreheads. ¿Te arrepientes después de que diste la palabra Do you repent after you've given the word a veces a tus hijos? to your children perhaps? El sábado te llevo al zoológico I'll take you to the zoo on Saturday. y el sábado el niño está listo. Saturday the kid is Dice, ready. ay, mijo, no voy a poder. Oh son, I won't be able to Me salió anymore. un compromiso. A commitment came out. Esa es una zafada. That is just Porque an si yo ya excuse. di mi palabra, Because if I have given my word, esto es lo que debo hacer. that is what I must do. Y lo que vino después, And what came lo afterward, tengo que posponer. I need to postpone. Pero manejamos a nuestra conveniencia. But we manage things according to our Y en el convenience. ejemplo que estoy dando, And in the example that I'm giving, dañamos a nuestros hijos. we harm our children. Si le promete al niño algo, cúmplalo. If you promise something to your kids, then fulfill it. Si le dice, yo te llevo al partido de fútbol, If you llévelo. said, I'm taking you to the soccer game, then take him. Porque usted está marcando esa vida Because you are marking that life. para que en el futuro, So that in the future, o sea un mentiroso, either he be a liar o sea un hombre de bien. or he be a man of good. Es su responsabilidad. It is your Lo responsibility. que usted le dice, What you say to him, para él es ley. for him is law. Pero para lo que usted hace, But what you do, para él es una obligación. for him is an obligation. Porque él quiere ser como usted. Because he wants to be like Y you. vivimos en un mundo donde And we las live- promesas no tienen valor. In a world where promises don't have any value. Promesas que se desmeritan, Promises that are not kept. promesas de gobiernos que nunca se cumplen, Promises of government that are never fulfilled. promesas de amigos Promises between que luego friends nos traicionan. that then later betray us. Usualmente la gente, Usually y people, voy a decir esto no porque yo tenga algo en mi corazón, no tengo nada. and I'm going to say this not because I have anything in my heart, I don't. Si fuera un tipo resentido, If I had que guarda resentment, cosas ahí, y no tuviera ya 50 años de ministerio, ya me hubiera muerto hace I rato. wouldn't have 50 years of ministry. I would have died a long time ago. ¿No es cierto? Isn't that right? Pero hay veces que viene gente y dice, me voy a ir de la iglesia. Bueno, People si es sometimes que will viene, come and say, hey, I'm going to leave church. porque la mayoría no viene, Because the majority don't come. desaparecen. They just disappear. Y se escribe uno, ¿cómo estás? Bien, 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 ahí voy a llegar. You write to them, how are you? Oh, I'm good, I'm good, I'm Cuando going ya to come. decidieron que no se van a asomar nunca más. But they've already decided that they will never show up. Y después dicen, And then they say, es que en esa iglesia me lastimaron. oh, it's because they hurt me at that church. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en los pastores y Have los you ever líderes? thought about pastors and leaders? Ustedes, hermanos, que están trabajando con personas ahora, You who are working with people now, ¿cómo se siente cuando alguien que le has dado mucho tiempo how does it feel when someone who, De in whom you've repente- invested so much time, te da la espalda y se va hablando mal de ti? all of a sudden gives their back to you and then leaves and talks bad about you? En esta iglesia no pasa. Doesn't happen at this church.
Porque los que estaban son los que están en las sillas vacías. Because those who were are the ones that are in the empty chairs. Y literalmente, And literally, porque cuando entramos a este lugar, because when we came into this place, el 80% de la gente que había 80% of dicho, people who ¡vamos!, said, let's go, se fue. left. Se quedó el 20%. Only 20% remained. Recuerdo, en ese tiempo esto se llenaba y I estaba remember apretadísimo. back in the day this would get Y se fueron filled. yendo y se fueron yendo. And they started to Dicen, leave. es que ahí piden mucho. Oh, it's because they asked for too much there. ¿Sabe quiénes decían eso? You know who would say Los that? que dijeron, cuente conmigo, Those who cuente said, conmigo. count on me, count on me. Pero Dios nunca nos dejó. But God never left us. Porque Dios desde que antes de empezar el ministerio me dijo, Because even before beginning the ministry, God told me, no confíes mucho en los que prometen y dicen, sí, 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 sí. do not trust so much in those who promise and say yes, yes, yes. Pero tampoco menosprecies a los que ahora no quieren, porque esos son los que después querrán. But also don't belittle those who want to now, because those are the ones that will later want to. Sale eso por el rompimiento de promesas. And this comes out of the Y Dios point, tiene que breaking sanar eso en promises. nosotros. And God has to heal this Cuando within us. entendemos When we que lo que understand hacemos para los hombres, that what we do for men, debemos hacerlo como para Dios. we must do as do for God, Ahí se cierra la puerta de la amargura, el dolor, then the bitterness and pain y will se go. va el espíritu de quejabanza. And that spirit of complaint will leave. Ay, es que me lastimaron. Oh, it's because they Pero hurt ¿a me. cuántos lastimaste tú? How many did you hurt though? ¿A cuántos decepcionaste How tú? many did you disappoint? Especialmente si tenías ya una función de líder. Especially if you had a function of a leader. Pero como que nos cegamos. But it's as if we become Y blind. en eso no pensamos. And we do not think about that Por nada. at all. Mire, en mis tiempos de cantante, director en la iglesia, Look, when I was a singer and a director at church, un domingo era el mejor cantante y más ungido. one Sunday I was the best singer and the most anointed one. Y el otro domingo era el culpable de que había habido una opresión porque andaba en pecado. And the next one, they were the ones that were in oppression because they'd been in sin. Y se sienta. And then they sit down Me sentaba. and I would Al sit. ratito, fíjese que ya nos dimos cuenta que no era así. Se sube. Then later they'd say, you know what? We found out it's not true. Just come up. Me subo. So I come up. Tenía amistad con un hermano que éramos varios, orábamos a Dios. I was friends with the man and we would always Empezaron a pray. decir, esos se juntan porque son homosexuales. They began to say, you know what? They get together because they're Nosotros orando, homosexual. leyendo la Biblia, hermano, We're just praying and reading the tirados en el Bible. suelo toda la noche On orando. the floor, just praying all En night. el cemento, In the cement. no en la alfombra. On the carpet. Y nunca And never pensamos en irnos de la iglesia. did we think about leaving church. Porque estábamos creciendo en el Señor Because we were growing in the Lord. y sabíamos que tenía el Dios un propósito para nosotros. And we knew that God had a purpose for us. Y si no hubiéramos aguantado eso, And if we had not taken all of that, no hubiéramos aguantado hoy, then we wouldn't be here today. porque los desafíos Because the que challenges, entre más tienes que impartir the more you have to y impart, más tienes que transmitir, the more you have to transmit, más gente te va a perseguir, the more people will persecute más you, gente te va a abandonar, the more people will más abandon gente you, te va a señalar. the more people will point you Pero out. si Dios te prometió, But if God promised you, pero si Dios te prometió, but if God promised Dios no you, miente ni se arrepiente. God does not lie or repent. El hombre cambia, Man changes, falla, and he fails, olvida. he forgets. Dios no. God does not. Lo que Dios dice tiene peso eterno, What God señores. says has an eternal weight. Compromete su nombre Commits his name, y compromete su palabra. and he commits his word. Dos cosas por Two las things. cuales Dios no puede fallar. Why God cannot fail? Por su nombre, Because of his que name, revela su carácter, lo que Él es. which reveals his character Y and who por he su is. palabra, And because of his word, es sí it is yes y es no. and it is no. Sí, sí o Yes, no, yes, no. or no, no. No, hoy sí, mañana no. It's Hoy not sí, yes mañana today, no. tomorrow no. Me acordé de un señor que le dijo a su esposa, revisame si las luces del carro encienden atrás. I remember a man said to his wife, Y se can you fue a make sure parar that la my señora lights ahí. are on? So the woman went and she stood behind. Mira, mujer, le dijo. And he said, la look, mujer woman. decía, And the woman would say, ahora sí, ahora no. Ahora sí, now yes, ahora no. now no. El hombre Now estaba yes, probando now no. las direccionales. He was just testing the Ahora turning sí, signals. ahora no. Ahora- Entonces, So then, Dios tiene el poder para cumplir todo lo que promete. God has the power to fulfill all that he has promised. Porque estamos plenamente convencidos Because we are fully de que Él es convinced poderoso, that he is mighty, que Él es poderoso that he is mighty para hacer todo lo que ha prometido. to do all that he's Romanos promised. capítulo 4, versículo 21. Romans Voy 4:21. rapidito en esto porque quiero concentrarme. And I'll go through this really quick En because I algo want to más. focus on something else. Dios promete y tiene poder para hacerlo. God promises and he has the power to do it.
no hay limitación para las promesas de Dios. There is no limit to the promises of God. El estorbo, What gets in the way, lo que bloquea, what blocks, somos nosotros. is us. Porque la Biblia dice, Because the Bible says todas las promesas de Dios all the promises of God son en el sí are in the yes y en el amén. and in the amen. En el sí y In en the el yes así sea. and in the let it be done. Pero dice, But it por says, medio de nosotros. through all of us. Wow. Wow. Dios es poderoso God is mighty para hacer más abundantemente de lo que pensamos y entendemos to do more abundantly than that which we think, por el poder through the power de Él of que está en nosotros. the one in us. Él ya dio todo lo que tenía que dar. He's given all that he had to give. Ahora depende de ti, depende de mí. Now it is up to you and to me. ¿Por qué? Why? Porque Él tiene recursos ilimitados. Because he has unlimited resources. El tiempo para Él no es un estorbo porque Él Time es eterno. for him is not a blockage Y because he's tiene eternal. un tiempo And he has a time para hacer las cosas. to do things. Número 3, Number 3, las circunstancias the no circumstances son las que determinan are not the ones that tu determine destino. your destiny. Porque las circunstancias Because the son circumstances pasajeras. are just Las temporary. verdades eternas son The permanentes. truths are permanent. Abraham esperó muchos años. Abraham waited for so many years. Y yo le hablé un poquito ya de eso el domingo. And I spoke about this a bit on Sunday. Pero But ni el tiempo, not time, ni la oposición, not opposition, ni las debilidades de Abraham not his weaknesses. impidieron que él tuviera el hijo. None of these impeded him from having his child. Lo que Dios depende, What God depends lo que Dios promete, perdón, God promises, no I'm sorry, depende de tu fuerza, iglesia. does not depend on your own strength, Dígale al church. vecino, no depende de tu fuerza. Tell your neighbor it does not depend on your strength. Ahí está, póngame la nota, mija. Put my notes up. La parte final del punto 2. Lo que Dios prometió What God promised no depende de tu fuerza does ni not de la depend mía. on your strength or my strength. Depende de su poder. It depends on his power. Ahora. Now, Cerremos este pensamiento en 10 minutos. let's close this thought in 10 minutes. Híjole, ya me bajaron el reloj. Ah, no, no lo traje. Estaba yo pensando quién se me acercó, que si solo fue el pastor Harry, pero no, él es un hombre de Dios. Tengo 8 minutos para I terminar. have 8 minutes to finish. Dios trabaja God works hasta completar su promesa. until he fulfills his promise. ¿En qué va a trabajar? What is he going to work on? Va a trabajar en ti, He's going to work in you. porque Él ya trabajó Because he's already worked en Cristo in Christ lo que a Él le correspondía. what corresponded to him. Porque en Cristo Because in Christ, tenemos la esperanza de gloria. we have the hope of glory. Cuando Él resucitó, When he resurrected, Él nos impartió del espíritu de su he abundancia imparted to us from his spirit of abundance para todo el que cree, for all who believe. porque se hizo pobre Because he became poor en todos los sentidos, in every sense, en honra, in honor, en gloria, in glory, en recursos, in resources. porque tenemos una idea de que Jesús nació en un pesebre, ¿no? We have an idea that he was born in a manger, Y right? que el pesebre estaba en una cueva, ¿no es And that the cierto? manger was in a cave, right? Sí. Right? ¿Qué le parece What about, que eso no fue lo que pasó? what if this wasn't what happened? Eso es tradición religiosa. That is a religious tradition. En el lugar donde Jesús nació, Where Jesus was born, eran tan pobres, tan pobres, tan pobres, they tan were pobres, so poor que en la entrada that in the entrance, estaba un poquito más bajo el piso the floor was just a little bit sunken in, y ahí estaban los animales. and there were the animals. Y ahí estaba el pesebre And there was the donde manger los animales comían. where the animals Y would eat. subiendo un pequeño escalón, And as you would ascend one small step, ahí estaba la habitación de los que estaban en la casa. there was the room of those who lived in the home. Era un solo cuarto It was just one room. que era multiusos. It was a multi-use En room. las noches ponían paja At night they would lay down y hay, se dormían, and then they would sleep siempre con la hoguera al centro. with that area in the middle. Y en el día And recogían todo in the daytime they would pick it all up porque se sentaban en el piso a comer. because they would sit on the floor to eat. Comían cebada They would eat barley con agua with water y pan.
and bread. Era su dieta. That was their Pan de diet. cebada, que era lo más barato. Bread made out of barley. It was the cheapest thing. Y cuando no había lugar, And when there was no todo estaba ocupado. place, everything was full. Pero hubo una casa, There was one house, dicen los eruditos, the erudites say, posiblemente de un familiar, possibly of a relative. porque acuérdese que él era de ahí. Remember, that's where he was from. La familia era de ahí, The José era de ahí. family and Joseph Por were eso from se fue a there. empadronar ahí. That's why he went to that place. Entonces, posiblemente lo recibieron en una casa. So perhaps they received him in a Pero el home, cuarto estaba lleno. but the room was full ¿Se acuerda la parábola del Remember hombre the que toca a medianoche? Ta, 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 of the ta. man who knocks at midnight. Dame pan, Give me bread, porque tengo un amigo que ha venido y no tengo que ponerle because delante. I have a friend who's come and I don't have anything to feed him. Y le dice, And they say to him, mira, look, ya mis hijos están dormidos. my children are already asleep. Los animales también están descansando. The animals are also Porque resting. para que él se levantara, Because for him to rise up, tenía que caminar en medio de sus hijos que estaban todos en el piso. he had to walk among all of his children who were laying on the Y floor pasar por donde estaban los animales. and go through where the Ahí animals están were, las gallinas, los burritos, las vacas. the chickens, the donkeys, the cows. Van a empezar a hacer un escándalo They probably started que just todo getting el rowdy. mundo se iba a despertar. And if they did so, ¿Está everybody formando would la wake idea? up. Are you picturing Entonces this? le dijeron, tenemos lugar en el pesebre. So they said, we have room in this Ahí manger. donde vivían los animales. There where the animals lived. Y el pesebre And the manger era donde los animales comían. is where the animals would Y eat. ahí acostaron al niño. And that is where they laid down the En child. la más profunda pobreza. In the deepest of all Si él poverty. hubiera querido, nace en el palacio de Jerusalén. If he would have wanted to, he could have been born in that Pero él dijo, palace no, of no, no, Jerusalem, dijo, but no. yo voy a nacer. He said, I will be born. Cuando les dijeron, en Belén de Judea de They nacer el said, Salvador, And Bethlehem is where he will be born. ¿qué dijeron? What did they say? Y de ahí podrá salir algo bueno. Could something good come out of there? Dice que era una aldea, un pueblo pequeño It said it was a small village de 200 a 400 habitantes, of 200 to 400 inhabitants, de los más pobres. the Para poorest que of se the forme una idea. poorest. Just to get an Entonces, todo idea. lo que él tenía, So all that he porque had, él es el dueño de todas las because riquezas, he is the owner of all riches, porque dice la Biblia, él es el dueño del oro y de la the plata. word says that he is the Lo owner dejó of the gold todo. and silver. He left it all. Pero But vamos rápido al punto. let's get to José the point. 21:45. Josué 21:45. Joshua 21:45. No faltó ni una palabra Not one word was left. de las promesas Not a word failed of que any el good thing Señor había hecho a la casa de Israel. which the Lord had spoken to the house of Israel. Todas se cumplieron. All came to pass. ¿Cuántas se rompieron de las promesas? How many of the promises came to pass? ¿Unas pocas? A few? ¿Algunas? Some? No, dice No, it todas. says ¿Sabe all. por qué? You know why? Porque Dios Because God no deja promesas a medias. does not leave his promises halfway. Esa es la primera verdad. That is the first truth. Dios no deja promesas a medias. God does not leave his Y promises la segunda halfway. verdad es, The second truth is Dios no comienza algo para después abandonarlo. God does not begin something to later abandon it. Por eso dice el que comenzó, Filipenses 1:16, That is why Philippians 1:16 says la buena obra that he who began la terminará. the good work will bring it to completion. Ahora, hasta el día de hoy, And so to this day, Dios sigue trabajando. God continues to work. Porque Él dice, el que no provee para los de su casa He says, because the one who does not provide for his home es peor que un impío is worse than a person who is y ha impious negado la fe. and has denied the faith. Así es que todos nosotros tenemos que proveer para la casa. So all of us must provide for the household. Eso sonó como el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? That sounded like the TV show Chavo del Ocho, right? Juan 5:17. Ahí John está en pantalla. 5:17. Pero él le respondió, And he responded, hasta ahora mi padre trabaja my father works y yo también trabajo. and I also work. Dios es eterno. God is eternal. ¿Necesita trabajar Does he have to work o no necesita trabajar? or does he not have to work? Y entonces, ¿por qué trabaja? So then why does he work? Para darnos ejemplo. To give us an example. Porque Dios es un Dios creativo. Because God is a creative God. Dios es tan creativo God is so creative que mi apreciación that my appreciation es que nos vamos a pasar la eternidad is that we will spend eternity
conociendo y conociendo y conociendo y conociendo. knowing and knowing and knowing. Y como es eternidad, And because it is eternity, nunca vamos a parar de conocerlo. we will never stop knowing him or Porque Él learning es tan about him. grande. Because he is so great. Wow. Un día dijo Pablo, yo conoceré Paul said, one day I will know como fui conocido. how I was known. ¿A qué se refería? What was he referring to? Que él iba a conocer That he was going to know lo que Dios conocía de él. what God knew about him. No está diciendo que él iba a conocer a Dios, It's not saying that he's going to know God así como Dios lo conocía a él. just as God knew him. No, no se No, puede. that cannot be done. Porque Dios es eterno. Because God is eternal. Dios es sobrenatural. God is supernatural. Y Dios es Dios. And God is God. Sí. Así es que, hermano, mira esta nota. Te So vuelo then- la cabeza. Aunque no lo veas, Even if you don't see him, Dios sigue obrando detrás del escenario. God continues to work behind the scenes. Teníamos que haberle enseñado al cantante que dijo, todo se derrumbó We had to teach the dentro singer. de mí, dentro de mí. ¿Quién fue ese? Who was the singer who said everything crumbles within? ¿Ah? Es que yo no sé porque soy de Chayán para acá. I don't know because I am from Cheyenne, the singer, until now. Proceso no significa abandono, señores. A process does not mean Proceso abandonment. no significa abandono. A Dígaselo al vecino. process does not mean abandonment. Tell your neighbor. Proceso no significa A abandono. process does not mean abandonment. A veces pensamos, Sometimes we think, ay, Dios ya se olvidó. oh, God has forgotten ¿Cuántos me. han pensado alguna vez que Dios ya se olvidó de ustedes? How many have thought this before? Nunca te va a olvidar, He will never forget you, ni te va a dejar. nor will he Porque abandon Él you. dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. He says, even if your father and mother will abandon you, he will bring you and keep you with all of that. Dios no se olvidó. God did not forget, Dios no se detuvo. and he did not detain himself. Lo que pasa en realidad What really happened es que Dios está preparando el cumplimiento de lo que es tuyo. is that he is preparing the fulfillment of what is yours. Una ilustración breve A brief illustration y es la siguiente, is the following: la semilla. the seed. Una semilla se pone bajo la tierra, A seed is placed underneath the dirt, no se ve, and you cannot see it. nadie la ve. No one sees it. Ella misma no sabe ni qué está pasando, It doesn't even know what's happening porque to está it, perdiendo su forma, or that it's losing its se form. está deformando. It is becoming deformed. Algo se tiene que romper Something must break para que el fruto que esté en ella for the fruit within it empiece a crecer. to sprout. Pero el hecho de que no se vea But although you cannot see it, no quiere decir it does not mean que no esté creciendo. that it is not growing. ¿Alguien aquí sabe de agricultura? Does anyone here know about ¿Que haya agriculture? trabajado al campo? Pastor Harry. Has worked in the field Vicentico. perhaps? Cuando se siembra una semilla, When you sow a seed, se va todos los días a escarbar para ver cómo va creciendo. do you go and dig it up every day to see how it's growing? Aunque no seamos agricultores, por lógica, Even if we're not agriculturists, out of logic, la vamos a echar a perder. we know we will mess it up if we do Ah, that. ojo con esto. Be careful with Cuando this. usted siembre algo en alguien, When you sow something o in en la obra someone, de Dios, in the work of sea God, tiempo, with time, sea recursos económicos, whether it's resources sea economically, ropita, whether it's clothing, sean zapatitos, whether it's shoes, o lo que usted sea, que usted esté, ¿cómo se llama? Sembrando. or whatever it is that you may be sowing. Tome en cuenta Take this into account, que usted puede ser la respuesta that you may be the answer a una semilla que esa persona sembró. to a seed that that person sowed. Pero hay personas But there are people que se pasan arguyendo a Dios. who spend their time arguing with Dan el God. diezmo el domingo They give their tithes on Sunday. y el lunes ya están diciendo, And Monday they're already no ha saying, pasado nada, no ha pasado nada. nothing has Y happened, empiezan, nothing has no ha happened. pasado nada, And no they ha began to pasado just nada, say, no ha nothing pasado has nada. happened, Ay, nothing has Llegó el happened. ay, peor, no ha pasado nada, no ha Oh, pasado no, nada. nothing's happened, nothing's Y, happened. ay, no pasa nada, no pasa nada. Nothing's happened, nothing's happened. Ya cuando llega el domingo, el sábado en la tarde, dice, Then- ay, no ha pasado By nada. Saturday afternoon, oh, nothing's happened. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? You know what they're doing? Escarbando la semilla They're digging up that seed y echando a perder su cosecha, and they're putting their harvest porque esa no es una actitud de fe, to rotten because that is not an attitude es of una faith. actitud de temor. That is an attitude of fear.
El tiempo de Dios es God's timing perfecto. is perfect. Aquí va mi último verso. Here is my last Bible verse. Habacuc 2:3. Habakkuk 2:3. Aunque la visión no tardará, Even if the vision does not aunque la delay, visión tardará, even if perdón, the vision would delay, aún por un tiempo, even for some time, espéralo, wait for him, porque sin duda vendrá. because he will surely come. ¿Te acuerdas del tema de la semana anterior? Remember the topic from last week? La visión The vision nos empodera, empowers us, nos da propósito gives us purpose, y nos da destino. and gives us destiny. La visión de Dios The vision of God nos da propósito gives us purpose y nos da destino. and gives us destiny. No pierda la visión. Do not lose the vision. Dios no llega tarde. God never delays. Él espera He waits en ese proceso in this process hacer una formación en ti. to form something within you. ¿Qué va a formar? What will he form? Número uno. Number one, Está formando tu carácter. he's forming your character. Está formando tu carácter. He's forming your character. Número dos. Number two, Está fortaleciendo tu fe. he's strengthening your faith. Y número tres. And number three, Te está preparando para recibir. he's preparing you to receive. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños I remember when my kids were younger, y les decía no, and I would say to them no, y se ponían todos trompudos y todos feos and porque they'd no les start había dicho que sí. to pout because I hadn't said yes. Yo le decía, And I would say, no mereces un sí, you do not deserve a yes, porque no tenés la capacidad de recibir un no. because you do not have the capacity of receiving a no. Y eso pasa en la iglesia. And this happens at church. Mientras el pastor le dice a la gente, sí, When sí, the sí. pastor says, yes, yes, yes. Yeah, 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 pastor, pastor. Yes, Yeah, yes, yeah, yes. pastor, pastor. Pastor, pastor, Hasta pastor. el día que le dice, no. Until that day when they say no, Ese pastor es un egoísta, no quiere que Dios me levante a mí. that pastor is selfish. He doesn't want God to lift me up. No tienes madurez para recibir un sí. You don't have the maturity to receive a yes, Porque te vas a hacer como el pródigo, te vas a ir. because you will receive or you'll become a prodigal. No and then tiene leave. madurez You have no maturity. para recibir un You no. have no maturity to receive a no. Si le dan un sí, If they say yes va a to hacer you, lo que hizo el pródigo. you're going to do what the prodigal did. Le dijeron que sí They said yes to him cuando él no tenía el carácter para manejar los recursos. when he didn't have the character to manage those resources. Él te prepara para recibir. He prepares you to receive. La demora The delay no es negación. is not a denial. Uno, One, es preparación. it is preparation. No confundas Do not confuse silencio con ausencia. silence with absence. Son dos cosas diferentes. Those are two distinct things. Dios está calladito, God is quiet, pero no quiere decir que no esté but presente. it does not mean that he is not present. Cuando más solo te sientes, When you feel alone, más cerca está Él de ti, that's when he is closest to you, porque Él no se mueve en ti por sentimiento. because he does not move within you out of Él feelings. se mueve en ti por fe. He moves in you out of faith. Tienes que caminar por fe en You lo que must Dios está diciendo en su palabra. Walk by faith in what God is saying in his word. Y Dios sigue trabajando. And God continues to work. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20. Corinthians 1:20. Todas las promesas de Dios, All of God's promises, todas las promesas de Dios all of God's promises son en el sí y en el amén are in the yes and the amen por medio de nosotros through us para la gloria de Dios. for the glory of God. Nosotros nos quedamos las promesas We keep the promises y Dios se lleva la gloria. and God takes the glory. Pero a veces nos queremos tomar la gloria But sometimes we want to keep the y glory las promesas se esfuman and then those promises just are porque added on invertimos el orden. because we invert the order, we exchange it. Tenemos unas lamparitas que nos hicieron favor de ponerlos en el closet hace algún tiempo We have some flashlights that we put in our closet some time ago para poder ver un LED lights, para poder ver la ropita en el color que es. so that we could see the clothes and what color it is. Y de repente And then suddenly, se apagaron. they just turned off. Ya el saco azul lo miraba negro, And then this blue suit looked black el now. negro lo miraba azul, The black one looked blue. el rosado lo miraba morado. No, no The es cierto. pink one looked purple. Y entonces le dije yo mándame a tus muchachos. So I told Joe, send me your men. Bueno, llegaron And they came. y empezaron a trabajar. They began to work. Y estaban ahí, yo los miraba que subían y bajaban. And I would Al see them carro y entraban y iban. Go in and out and up and down. And in and out and up and down. Me decía, no enciende.
And they were saying it's not turning No on. encuentro los cables. I can't find the No cables. encuentro los transformadores. I can't find the No hay transformers. corriente. There's no current. Ay, los pobres hermanos sudaban. Oh, and they were just Yo, sweating. ni a comer fueron. They couldn't even go eat. Que dijeron que el patrón de esa casa es muy bravo. They said that the boss, the man from this house, was too strict. Y de repente, Luis Fernando se subió. So then Luis Fernando came up, Cuando se paró, and when he stood, hizo it did. y lo que encendía se apagó. And whatever would turn on, just Y le dijo turned el hijo, off. ¿qué hiciste? And they said, what did you do? Dijo el otro, nada. The other one said, Porque nothing. en estos días los hijos asustan a los papás, no crean. Because nowadays the children scare the parents. Nada, dijo. Nothing. Y le digo, He no te said, muevas. Don't move, he said. Entonces fue el otro ahí y le dijo, a ver, ahora móvete. So he said, move Para acá, this way, ahora para el otro lado, now to the other ahora side, para adelante, now to the ahora front, para atrás. now to the back, sentadilla. now Otra. squat. Eso sí ya lo estoy exagerando. I'm exaggerating the story. Y de repente vio que movió then- así y salió una chispa debajo de una tabla. He saw that he moved some way and then there was a spark. Entonces levantaron la tabla. So they lifted up that wood piece. Habían dejado el cable con la corriente The cable with the sobre current una viga had gone on top of y le another pusieron la layer, tabla encima. and they laid down that wood Y todo estaba plank bien. on top. Everything was fine Hasta hace como 2 meses until 2 months ago que se arruinó la unidad del aire y la tuvimos que cambiar. when that unit of the air conditioner broke and we had to change it. Y eso que suben ahí como pesa, hermano. And those are heavy, Más los que fueron a instalar también eran peso completo. especially the people who were also installing. They were Y also entonces yo very empecé a heavy. pensar, And I began to think, ellos estuvieron caminando ahí they were walking in that area y el cable se rompió. and the cable just broke. Y por eso And that is se why quemaron los transformadores, the Josapá. transformers burned. Y me dijeron los muchachos, no sé si será cierto, The young men told me, que and I como don't es know un if this is true, accidente fuera de mi control, because this is outside of my lo control, cubre tu garantía. your warranty should cover. Dice yo, Joe no me says, digas nada, al rato hablo con Claudia. don't tell me anything, I'll talk to Claudia later. Estoy bromeando. Just joking. Y se dieron cuenta que el problema era ese. And they found out the problem. No permitamos Let us not allow desconectarnos de la palabra de Dios, disconnect ourselves from the Word of God. porque en el lugar donde caminamos Because in the place that we walk, van a empezar a ver chispas we will begin to see sparks. y se van a empezar a quemar las cosas que estaban buenas, And things that were good will begin to burn porque no se hicieron las cosas correctamente. because things were not done correctly. Acuérdate, Remember, Dios cumple, God fulfills, pero depende de ti que se haga, but it is up to you for it to be done. porque las promesas Because the promises son por medio de nosotros are through us. y cuando se cumplen, And when they are la fulfilled, gloria es de Dios, the glory is God's. no es mía. It is not Yo mine. no debo decir, es I que should yo not say, oré por este y it's 'cause I prayed Dios for me this one. usó porque soy poderoso para sanarlo. And God used me and I'm powerful to No. heal him. No. Dice, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hacer una oración de fe Thanks to God, we were able to do a prayer of y faith. Dios obró, And God worked. porque uno siembra, Because one sows, otro riega another y otro showers, cosecha. and another will reap. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Let us be on our feet. Como me tardé 12 minutos más de lo que debía, Since I took 12 minutes more than what I vamos a should have, recibir otra ofrenda. let's receive another offering. Que ya empecé otro sermón. I began another sermon. Vamos a orar. Les recomiendo que en el YouTube vuelva a escuchar esta enseñanza. I recommend that you listen to this teaching again Si in no tomo YouTube. notas aquí, tómelas. If you didn't take notes, Por write eso them es que lo down. llevamos punto por punto. Because we took you point by point. Y si quiere usted las notas de su servidor, And if you want your servers con mucho notes, gusto mándeme un email pidiéndolas y yo se send las me an envío. email and I will send them your way. Gloria a Dios. Glory to God. Oramos. Padre, Father, gracias thank you. porque todo lo que tú comienzas lo terminas. Because all that you begin, you always bring Porque to no eres completion. hombre para mentir, Because you're not a man ni hijo de hombre para arrepentirte. to lie or a son of man Y to todo lo repent. que has dicho tú también lo harás. And all that you have said, you will Gracias also do. porque estamos convencidos de esto, Thank you because we are convinced of de this, que el que comenzó la obra en nosotros that he who begun the work in us la terminará hasta el día de will Jesucristo. bring it to completion Lo until the vemos day a of través Jesus de la Christ. Escritura, Padre. And we know this through the word. Siempre has cumplido históricamente You've always fulfilled historically todo lo que le has prometido a los profetas, all that you have promised the prophets, desde Adán from Adam hasta Malaquías, to Malachi, para envolver todo el Antiguo Testamento. to cover all of the Old Testament. Gracias, Señor. Thank you, Lord.
porque tú lo estás haciendo. because you are doing Diga, it. Señor, yo te creo. Say, Lord, I believe you. En qué etapa estés, yo no lo sé. I don't know what stage you may be A in. lo mejor estás bajo la tierra. Maybe you're underneath the A soil. lo mejor ya está empezando una hojita verde a Maybe salir. you're just starting to sprout. A lo mejor tú ya estás en el proceso de dar, Maybe you're in dar. that process of giving and giving and giving. Porque a veces no toma una dádiva, sino muchas. Sometimes it doesn't take just one giving, but many. Servicio, amor, caridad. Service and love, Compartir Charity. con alguien de lo que tienes. sharing with someone what you have. Porque muchos de nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Because many of us have more than what we need. No perdamos la sensibilidad Let us not lose the para sensitivity compartir to share con el que tiene menos. with those who have less. Porque eso no quedará sin recompensa. Because that will not be left without reward. Padre, Father, mira la obra de tu pueblo. look at the work of your people. Mira su corazón, su deseo. Look at their heart and their El hambre que desire. tiene por venir a aprender cada jueves. The hunger they have to come and learn every Por Thursday. leer con cuidado cada mensaje que les enviamos. To read carefully every message that we Con send estar out. atentos para volver a escuchar la To enseñanza be attentive to hear the teaching all over en la again. quietud de su casa. In the stillness of their home. Gracias por el esfuerzo que hacen. Thank you for the effort that they put La forth. inversión en sus vehículos. The investment in their En su vehicles. tiempo. In their time. En su dedicación. In their commitment. Señor, tú premias todo eso. Lord, I know you reward it all. No solo algún día, Not just one day, sino día a día. but day to day. Porque tú lo has hecho Because you have done para it que ahora, so that now, en este tiempo, in this time, mientras estamos en la tierra, as we're here on earth, seamos vivificados we may be brought to life por el poder de tu Espíritu. through the power of your Spirit. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo esta linda noche? Would anybody like to give their life to Christ on this beautiful evening? ¿Todos somos creyentes? Are we all believers? Bueno, recuerde que mañana hay velada de oración a partir de las... Remember, tomorrow we have a partir night de las vigil, 9. a night prayer. No se from lo 9 pierda, on. venga a orar. Necesitamos orar por el país, por las almas. We need to pray for the country and for the souls. La iglesia tiene la respuesta The church has the answer para que se acabe este asunto que estamos pasando. so that this issue that we are going Aunque a through lo can mejor come to después an end. vendrán otras porque es profético. Because later there may be more. It is prophetic. Pero es que confiemos en Dios. That is why we must trust in God. Confiemos en que Dios, entre más suben las cosas, Él Trust va a hacer milagros para proveernos. That He will do miracles to provide for us. Amén. Amen. No se ponga usted a ver ahí los centavos del cochinito, sino que, ay, ya no, Don't start no, looking at your sino little sea piggy como la banks. viuda que dijo, aquí está mi aceite, Be aquí like está the mi widow harina, who said, "Here's my oil, here's my y esto se flour, multiplica. and this will be multiplied." Amén. Amen. Y por favor, no se le olvide And please do not forget invitar a alguien para el domingo en la mañana. to invite someone on Venga Sunday morning. tempranito, Come venga early. tempranito si puede antes de las 10. Come early prior to 10. Usualmente el día de resurrección viene mucha gente que We no aparece el usually resto del año. Have a lot of people show up on Y Resurrection queremos Sunday, que la palabra los impacte. and we want the word to impact No them. voy a predicar, I'm not going to el preach. drama lo va a hacer todo. The play will do Yo it solo all. voy a cerrar I will just conclude con unos puntos claves de la resurrección with a few key points of the para que resurrection, las personas tengan la oportunidad de so darle su people corazón a have the Cristo. opportunity to give their heart to Christ. No hay ensayos del... Bueno, ya saben ellos, ¿verdad? Hoy tienen ensayo. Que la gracia de Dios sea con todos aquellos que han estado en línea. May the grace of Gracias the Lord be with those online. desde Thank you. allá en Sudamérica, en diferentes países South America, different y countries, muchas otras partes. and many other Y para parts. todos aquellos que And for all lo of you verán después, Who will see it later, que sean muy edificados. may you be edified. Les saluda un servidor, Víctor Higueros. Your server, Victor Higueros, Un abrazo y un greets beso you. para todos. A hug and a kiss for all. Los bendigo. We bless you. Amén.